Bueno, buenas. Este es el módulo o el tema de institucionalismo. Em, Sería el tema 7, si no me equivoco, y vamos a ver un poco desde dónde surge, cuál es su proyecto político, en qué es lo que aporta para la psicología social, em, desde vamos a decir, su corriente de pensamiento em, desde esta corriente de pensamiento. Em, ¿Cuándo y dónde surge el análisis institucional? Surge en Francia a mediados de los años 70, eh, de la mano de La Passade en primera medida y luego más desarrolladamente por Luró. Y la propuesta de Luró era crear una contrasociología en el sentido de que era una sociología que tenía postulados contrarios a lo que era la sociología hegemónica, dominante del momento. Em, lo cual eso nos permite ver un poco el esbozo del proyecto tanto epistemológico como político que atraviesa el al análisis institucional. em, en cierta medida es difícil quizás separar tanto el proyecto político como el proyecto epistemológico porque se implican mutuamente. Por un lado, el proyecto epistemológico lo que pretende es rebasar, superar los reduccionismos disciplinarios o territorializados hacia adentro y hacia afuera de la sociología, en el sentido de que la sociología como disciplina, de alguna manera, eh, se toma para sí un objeto distinto de las demás disciplinas que pertenecen a ese campo de las ciencias sociales, y en ese sentido lo que hace es territorializar, digamos, la realidad en un campo disciplinar eh, en términos de objeto de estudio que es cerrado, que es aislado, que está bien delimitado y que por lo tanto tiene una fuerte connotación positivista. Esto en cierta forma es predominantemente epistemológico, pero también un tercer postulado del proyecto epistemológico plantea la incorporación o el involucramiento de los actores sociales como iguales a la hora de realizar un análisis institucional. Y en ese sentido, hay de alguna manera una colectivización del análisis, un análisis colectivo, lo cual contiene no solo ese componente epistemológico, sino también un componente político, ya que se horizontaliza la producción de conocimiento. Eh, Además, el posicionamiento del sujeto de estudio y el analista son, al ser horizontales, son en términos de igualdad en cuanto a su implicación en el análisis. Y de esa manera, al situarlos a ambos en el mismo nivel, lo que se hace es, de alguna forma, democratizar la producción de de conocimientos, pero también se redistribuye el poder que de no horizontalizar esa relación que previamente era asimétrica, el poder siempre recaía sobre quien tenía el saber, que era obviamente el analista. Entonces, eh, al suponer un posicionamiento de igualdad, de horizontalidad, ese poder se redistribuye porque también además la toma de decisiones eh, es horizontal y, e involucra a ambos sujetos, tanto a sujetos analistas como al actor social con el cual se interviene. En cuanto, en este tema hay ciertos conceptos que son claves para comprender lo que sería la totalidad del módulo o de la temática. Este, el primero es el concepto de institución, que van a ver que en los textos se plantean de muchas formas y todo muy entreverado. De hecho, se plantean de varias formas y en cada forma, como se plantean tres tipos de instituciones o algo así. Este,
La institución como algo universal, como algo particular, como algo singular, esos son como los momentos de la institución. Este, también la institución como un establecimiento o la institución como otras cosas. Lo que a nosotros nos importa en realidad, si bien también es distinguir entre entre esos momentos y entre esos tipos de instituciones, el concepto de institución con el cual se trabaja desde el análisis institucional refiere a la institución como algo no localizable, la institución como concepto, y se la entiende como aquella forma que produce y reproduce las relaciones sociales y que de alguna manera es parte del equilibrio psicológico de las personas y está continuamente transformándose y por lo tanto es dinámica y sociohistóricamente constituida. Por ejemplo, quizás durante la carrera varias veces hemos visto o escuchado hablar sobre la institución de la familia, sobre la institución de la escuela, sobre la institución de la sexualidad, eh, pero ahí lo que es importante distinguir es que el cómo se entiende esa institución cuando se habla, por ejemplo, de la institución de la sexualidad. La sexualidad, en ese sentido, eh, se plantea como institución como algo que está instituido, ¿no? Como algo que al estar instituido está establecido y al estar establecido actúa como un marco, justamente como dice acá, es parte del equilibrio psicológico de las personas, como un marco psicológico, como un marco de referencia que no se cuestiona, que se toma como normal, como la naturaleza, como natural, y a partir del cual las personas se comportan, se piensan, piensan sus vínculos, etcétera. La cuestión es que la institución de la sexualidad históricamente ha tenido unas ciertas características que tienen que ver con un tipo de sexualidad, con un tipo de vínculo sexual, con un tipo de... Entonces, esa es la institución de la sexualidad. Es el cómo cierto comportamiento, cierta forma de pensar se ha establecido guiando las formas en las que nos comportamos y en las formas en las que básicamente existimos, pero que no es cualquier tipo de comportamiento, cualquier, sino que siempre tiene como ciertos rasgos particulares que uno los reproduce y los reproduce porque interioriza esa institución. Es algo, la institución tiene que ver con algo establecido, justamente que uno nace en el mundo y lo interioriza y lo repite, lo reproduce. Eso tiene que ver con la institución. La institucionalización es otro concepto que tiene que ver con el cómo la institución se vuelve instituida o cómo la institución se instituye. Y la institucionalización es un proceso que es producto del cruce, del interjuego entre dos cosas, entre lo que se denomina como instituyente y lo que se denomina como instituido. En ese cruce de estas dos instancias entre instituyente e instituido es que se produce el proceso de institucionalización. Por lo tanto, uno podría decir que la institucionalización es el producto de la dialéctica entre lo instituido y lo instituyente. Entonces, tenemos instituyente e instituido. Lo instituyente refiere a todo aquel conjunto de imaginarios sociales que se quiere establecer, a todo aquel conjunto de comportamientos, de forma de ser, de forma de pensar, este, de producción de sentido, vamos a decir, que se quiere establecer, que se quiere instituir, que uno en un momento de la historia lo entiende como que es más pertinente, es más adecuado y lo quiere establecer como la norma. Lo instituido refiere a todo aquel conjunto de sentido, de imaginarios sociales que ya está establecido. Y lo instituido
opera como organizador de sentido de los actos humanos, estableciendo líneas de demarcación de lo lícito y lo ilícito, de lo permitido y lo prohibido, de lo bello y lo feo, etcétera. Que es lo que hablábamos un poco recién con la institución. La institución puede ser algo que se vaya institucionalizando, puede tener que ver con aquello que se quiere instituir, es decir, con lo instituyente, y puede tener que ver con lo instituido, es decir, la institución es el concepto que está detrás de todos estos otros conceptos. Eh, lo instituido tiene que ver con las instituciones ya instituidas, con las instituciones ya establecidas. Todo aquello que nosotros pensamos hoy en día que es normal y que es natural son instituciones instituidas. Por ejemplo, durante muchísimo tiempo, históricamente, se ha pensado la diferencia sexual en términos binaristas, en términos, digamos, duales, hombre y mujer. Eso era una institución y está instituido en gran medida hoy en día también. Sin embargo, en un momento de la historia, no hace tanto, se comienzan a emerger diversos movimientos que lo que intentan es cambiar ese imaginario social que refiere al binarismo sexogenérico. Y comienza a surgir lo que es hoy en día conocido como la identidad de género. Hoy en día uno puede notar que la identidad de género está cada vez más presente en los diversos discursos, tanto cotidianos, pero también institucionales y políticos en la tele, en los medios, la Facultad de Psicología, por ejemplo, hace no tanto introdujo un cambio en cómo que de hecho es un proyecto de la biblioteca, de que quienes no se identifiquen con los pronombres él o ella podían optar por el pronombre que se adjudica para que se le cambie en su inscripción en biblioteca y se pueda referir a esa persona de la manera en que desea que se refieran a ella. En ese sentido, también la UDELAR eh, produjo o estableció también un cambio hace muy poco para las licenciaturas, para quienes no se identifiquen con el binarismo este, hombre o mujer, puedan tener un diploma que se refiera a su pronombre. Y estos son instituciones, y acá vamos a hablar de instituciones en términos de laudelar, el establecimiento, la institución de laudelar, no institución conceptual, sino laudelar. Vamos a hablar de establecimientos mejor. Estos son establecimientos, este, que Laudelar es la Universidad de Uruguay, em, que están de alguna manera introduciendo estos cambios. No quiere decir que sean quienes los llevan adelante. Lo que quiero decir es el hecho de que hayan instituciones, establecimientos tan grandes como la UDELAR, o que también estén presentes en los discursos políticos, eh, en los discursos de los representantes políticos, en los medios, eso da cuenta de un proceso de institucionalización, que lo que busca es cambiar justamente algo que ya estaba instituido por otra cosa que se quiere instituir. Esta dialéctica entre instituyente e instituido eh, es continua, está siempre jugándose. Y lo que es instituyente hoy en día, la identidad de género, por ejemplo, eh, vamos a tomar acá la identidad de género como algo, como algo ejemplar. Yo no, personalmente no creo que aún se haya instituido realmente de forma como certera, como 100%, pero bueno, depende del contexto. Em, por eso me refiero a que capaz que uno puede entenderlo como que está instituido ya, pero yo creo que no, que se está instituyendo. Em, pero en algún momento va a estar instituido. Lo instituyente siempre, o en general,
tiende a institucionalizarse y volverse instituido. Y una vez que se vuelve instituido, comienza otro juego, otro interjuego entre instituyente e instituido, donde hay algo nuevo que surge y que emerge y que intenta cambiar lo instituido, que en ese momento podría ser la identidad de género. Es decir, que lo que hoy es instituyente, en el futuro va a estar instituido y va a querer ser cambiado por algo nuevo, que en ese momento futuro va a ser instituyente. Entonces siempre está cambiando. Por eso uno lo que dice es que la institución está transformándose constantemente, es dinámica y sociohistóricamente constituida, porque es en la medida en que uno avanza en el tiempo que la institución va transformándose según estas emergencias que se dan sociohistóricamente contextualizadas y van produciendo los cambios en la sociedad y en la forma en la que nos comportamos, porque nosotros nos comportamos en función de lo que está instituido o de lo que queremos instituir, pero en función de la institución, en definitiva. Y nos pensamos, también nos vinculamos en función de eso. El imaginario social es un concepto de Castoriadis que alude a el conjunto de significaciones por las cuales un colectivo, sea un grupo, sea una institución, sea una sociedad, se instituye como tal, para que como tal advenga al mismo tiempo que construye los modos de sus relaciones sociales y materiales y delimita sus formas contractuales, instituye también sus universos de sentido. En ese sentido, las significaciones sociales, en tanto producciones de sentido, en su propio movimiento de producción, inventan el mundo en que se despliega. Es decir, el imaginario social es todo aquel conjunto de imaginarios de sentidos que uno tiene, este, que de alguna manera, en el momento en el que uno lo instituye, en el momento en que uno lo produce, lo reproduce. Em, por ejemplo, em, uno puede entenderse como hombre y en el momento en el que se significa como hombre, se eh, comporta de formas pre prescriptas de cómo como hombre debería comportarse. En el momento en que reproduce esos comportamientos, está produciendo también la propia significación de lo que es el hombre. Esto es como un ejemplo bastante individual, vamos a decir, pero podrían concebirse el colectivo hombres como, o los hombres como un colectivo. Em, Algo más que me quedó decir sobre lo instituyente y lo instituido es que lo instituyente y lo instituido, eh, y sobre todo lo instituido, opera como organizador de sentido estableciendo líneas de demarcación de lo lícito y lo ilícito, o de lo permitido y lo prohibido. Porque lo instituido, ¿qué ocurre? Se instituye como algo que delimita, es decir, hoy podemos entender que eh, desde eh, desde el mundo académico hay ciertas instituciones sobre cómo se produce el conocimiento que dan cuenta de que hay ciertas teorías que no pueden concebirse como teorías científicas porque no cumplen con los requisitos de evidencia empírica para poder tomarse como teorías científicas y se las denomina como pseudociencias. La institución de eh, ese requisito del tener suficiente evidencia empírica para poder tomarse como una ciencia, demarca lo que es lícito de denominarse como ciencia y lo que es ilícito de denominarse como ciencia, o lo que no es lícito de denominar como ciencia, de lo que es permitido como terapéutica, avalada científicamente, y de lo que no está permitido o de lo que es prohibido como terapéutica, avalada científicamente. Eh, en otro momento de la historia eran otras los requisitos
para tratar gente, digamos, ¿no? En la Edad Media eran distintos, en la Grecia antigua eran distintos, em, pero tienen que ver con eso, tiene que ver con esa función de lo instituido de alguna manera, delimitar ciertos campos, restringir ciertos campos de acuerdo y en función de ciertas normas establecidas, ciertas instituciones que de alguna manera en la inclusión de ciertas cosas produce a su vez la exclusión de otras, porque la inclusión y la exclusión van de la mano, son dos caras de la misma moneda. No hay inclusión sin una exclusión, de otra cosa. Ahora, ¿cómo define el análisis institucional a la institución y en qué medida este concepto nos aporta para problematizar la tensión individuo-sociedad? Bueno, según Luró, se puede considerar instituciones tanto a las normas universales que rigen nuestra sociedad, como el trabajo asalariado o el matrimonio, a los hechos como el de fundar una familia o una asociación, y la materialización de ciertas formas sociales como la escuela o la fábrica. Esos son como normas universales, que rigen en nuestra sociedad. Por otro lado, González señala de una forma más conceptual y abstracta que las instituciones para el análisis institucional son el producto del cruce de las instancias denominadas como instituido e instituyente. Ahora, ¿qué es lo instituido y lo instituyente? Bueno, según Castoriadis, lo instituido refiere al conjunto de significaciones, casarse, tener una casa propia, ir a la escuela o bien la mera existencia de la escuela, que una sociedad inventa y que operan implícitamente ordenando y organizando a dicha sociedad como normas universales. Es decir, ir a la escuela, por ejemplo, es una norma universal. Bueno, es una norma universal, es un poco mucho, vamos a decir, es una norma universal para, vamos a hablar solamente de Uruguay, eh, es una norma universal para Uruguay. Un poco contradictoria, pero bueno. Es una norma nacional, pero ellos lo ponen como es una norma universal. Em, Porque creo que nadie cuestionaría ir a la escuela, más allá o más acá de que uno pueda tener eh, pueda estar a favor o en contra sobre cómo se enseña, sobre qué se enseña, sobre las posibilidades de acceder a la escuela, sobre las condiciones en las cuales uno estudia, etcétera, etcétera. Creo que hoy en día el ir a la escuela es algo que está completamente instituido y que es incuestionable para cualquier persona, eh, y eso es una institución. Es el hecho de que aparezca como algo del orden de lo natural. O sea, si vos decís, yo a mi hijo no lo voy a mandar a la escuela porque no considero que tenga que ir a la escuela, creo que todos podríamos estar de acuerdo en que ahí hay al menos un riesgo para el niño, porque ir a la escuela es algo que debe hacerse, tiene que hacerse, es natural que el niño vaya a la escuela. Eso es una institución, es algo que es construido porque no durante toda la historia de la humanidad hubieron escuelas, ni las hubieron de la misma forma que hay hoy, ni durante toda la historia de la humanidad todo el mundo tuvo acceso, a la escuela, eh, pero sin embargo, hoy se toma como lo más natural del mundo, y tiene que ver con nuestro momento sociohistórico eso. Tiene que ver con, bueno, cómo significamos la escuela, cómo significamos qué es lo que produce, qué efecto tiene, qué es lo que vamos a hacer de grandes, qué es lo mejor para el niño, qué es un niño, o sea, todo un conjunto de significaciones que se anudan, se articulan para producir un ir a la escuela naturalizado. Por otra parte, Castoriadis dice que lo instituyente se refiere
a nuevos conjuntos de significaciones, como fundar nuevos tipos de enseñanza o descubrimientos científicos determinados o nuevas formas de concebir las relaciones de sexo-género que una sociedad inventa en su continuidad temporal y que irrumpen y transforman los conjuntos de significados ya instituidos, que es lo que hablábamos un poco previamente. Es decir, lo instituyente se entiende como una fuerza en permanente movimiento que refiere a aquello que no está instituido, pero que eventualmente se instituirá y luego será transformado por lo instituyente en otro momento del tiempo. De esa forma, las instituciones, al ser el producto del cruce dinámico entre ambas instancias, pueden concebirse como movimientos de producción que inventan el mundo que despliegan, dándole sentido y por lo tanto produciendo determinados tipos específicos de subjetividad. Y es justamente en ese sentido que el concepto de institución aporta gran valor para problematizar la tensión individuo-sociedad. Porque si las instituciones son productoras de subjetividad y si a la vez son transformadas continuamente en determinados momentos sociohistóricos debido a la irrupción de lo instituyente, entonces dichas subjetividades necesariamente son temporales. Y por lo tanto, las formas de subjetivación que producen que nos concibamos como individuos y como sociedades en tanto categorías separadas son simplemente formas de subjetivación sociohistóricamente determinadas, producidas por las formas instituidas que ordenan y organizan nuestra sociedad, y no son, como muchas veces se las piensa, la forma natural de organizar y concebir el mundo. Y esto posibilita y vuelve visible nuevas formas de transformar las subjetividades actuales, en tanto que la construcción de nuevos significados puede operar como instancias instituyentes que irrumpirán en las formas de subjetividad actuales, instituidas, reorganizándolas y transformándolas. En cuanto a por qué el imaginario cumple un rol particular en los procesos institucionales, según Castoriadis, la noción de imaginario social refiere al conjunto de significaciones que un colectivo imagina mediante el cual se instituye como tal. Son formas de concebir el mundo y de darle sentido. Sentidos que a su vez modelan comportamientos, construyendo relaciones sociales y materiales y legitimando prácticas e invisibilizando otras. Es decir, estos colectivos, que pueden ser tanto grupos como instituciones o sociedades, a la vez que inventan su propio mundo, lo construyen o despliegan. Castoriadis distingue dos tipos de imaginarios sociales. Uno refiere al conjunto de significados instituidos, es decir, a lo que, por ejemplo, una sociedad considera como la realidad o como lo establecido, y el otro tipo refiere al conjunto de significados que pretende transformar la realidad, o sea, aquello que no está instituido, pero se pretende que lo esté en el futuro. Este conjunto refiere a lo instituyente. Así, para que una sociedad se instituya como tal, es necesaria la presencia de ambas instancias, lo cual deviene en una suerte de representación de coherencia o estabilidad, a la vez que en una continuidad en el tiempo en la sociedad. En estos procesos institucionales, la tensión instituido-instituyente también está presente. Al interior de estos es posible ver cómo los imaginarios sociales que una sociedad construye en determinado momento sociohistórico están inscriptos, así como también lo están los imaginarios sociales construidos específicamente en dichos procesos institucionales. Por ejemplo, en un grupo terapéutico se encuentran los imaginarios sociales de la sociedad, tanto como los imaginarios construidos en ese grupo específico y que destacan la particularidad de dicho grupo. Estos últimos serán aquellos referidos a la institución en donde tienen lugar el grupo, así como también sobre a la institución establecimiento donde tiene lugar el grupo, así como también sobre aquellos componentes que trae al grupo a formarse como tal. Por lo tanto, en la medida en que el grupo se va desarrollando y conformando, se van generando imaginarios sociales específicos de este, que ya no pueden ser abordados desde perspectivas reduccionistas universales que se aplican a todos los grupos que se conforman por X problemática, sino que es necesario un abordaje multireferencial
en tanto la complejidad de los imaginarios producidos al interior de dicho grupo plantearán, plantearán la necesidad de contar con perspectivas tanto grupales como institucionales o incluso comunitarias. De esa forma, es posible ver cómo esa línea que separa lo social del grupo es desdibujada, es borrosa y consecuentemente posibilita el abordaje de la subjetividad de una forma distinta, que no sea tan solo como interioridad psicológica, sino que sea como un entramado que no está ni al interior ni al exterior del grupo, sino que está transversalizada por diferentes subjetividades, imaginarios sociales, tanto institucionales, individuales, grupales o comunitarios. Se puede entender, en ese sentido, a la división individuo-sociedad y por lo tanto también a la división grupo-sociedad como un imaginario social que legitima y modera las formas reduccionistas de abordar dicha problemática. Por lo tanto, considerarla como imaginaria plantea la posibilidad de abordajes distintos, lo cual permitirá ampliar el campo de intervención desde diferentes perspectivas. Con respecto a las estrategias que se plantean para el análisis de las instituciones, eh, en el texto de Manero se plantean dos estrategias para este análisis. La primera refiere al análisis de los imaginarios sociales que estructuran y organizan las maneras de ver, hacer y pensar en la sociedad, específicamente aquel imaginario referido a la razón, el cual conduce los procesos de investigación y de hacer ciencia, entre otras cosas. Este análisis de los imaginarios sociales que estructuran y organizan las maneras de ver, hacer y pensar tiene que ver con el análisis de la implicación. La implicación tiene que ver con cómo nosotros reproducimos ciertas instituciones, cómo las hemos interiorizado de alguna manera en nuestro desarrollo eh, y hoy en día actúan como ejes psicológicos o psicosociales que se reproducen en nuestros comportamientos, en nuestras formas de hablar, en cómo decimos, en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que no, en lo que pensamos que es permitido y no permitido, o que está permitido y no está permitido, en las formas en las que nos vinculamos con los demás. Este, la implicación tiene que ver con eso, con cómo hemos interiorizado diversas instituciones. La implicación es algo que no es voluntario, o sea, se da, es un proceso que se da naturalmente en nuestro desarrollo, eh, y no lo elegimos, no elegimos estar implicados o elegimos no estar implicados, simplemente estamos implicados siempre. El imaginario social referido a la razón es una institución que justamente conduce los procesos de investigación y de hacer ciencia y que para poder uno este, distanciarse un poco de esta institución, sería necesario analizar la propia implicación que uno tiene con ese imaginario social. Dicho imaginario, dice Manero, fue construido en la modernidad y ha guiado las formas de hacer ciencia y excluido todo lo que no sea racional del proceso de investigación. Es decir, lo que tiene que ver con las emociones, los valores y las ideologías de los investigadores y por lo tanto, en última instancia, con la subjetividad, así como también con las relaciones que están implícitas en las maneras de relacionarse entre investigador y el objeto o sujeto de estudio, el investigador y la institución, y el sujeto de estudio y la institución. La otra estrategia que se plantea refiere a la traída por Luró y que trata de mostrar los entretelones del proceso de producción de investigación. Es decir, mostrar el proceso de investigación en la investigación misma, plasmar en el texto científico aquellos componentes que la investigación que comúnmente no se incorporan porque se excluyen al delimitar el territorio sobre el cual se va a trabajar. Es decir, incluir en el texto científico las cosas que comúnmente se dejan fuera por no estar dentro de lo que es el objeto de estudio territorializado, delimitado con el cual se trabaja.
Así Luró, por ejemplo, muestra en una de sus investigaciones los comprobantes de pago de la universidad, o por ejemplo, también se podría mostrar el proceso de recorte territorial al cual se somete el investigador cuando se plantea un estudio de determinado objeto. Y esto permitiría ver cómo la investigación científica plantea, a priori, dicho recorte, dicha territorialización, evidenciando, entre otras cosas, lo que Manero denomina como el efecto Goody, el cual refiere a que desde el comienzo de la investigación y de la escritura del texto científico ya está planeado lo que se va a escribir. Es decir, la investigación ya está predeterminada de manera a priorística desde su comienzo. Eh, Esto es un poco lo que plantea el institucionalismo. Obviamente que es un resumen muy resumido de los textos de este tema, pero que de alguna manera traen lo que vendrían a ser los conceptos más importantes de ese módulo, y quizás pueda servirle a alguien para entender sobre todo el texto de Luró, que es un poco entreverado por momentos. Así que bueno, esto es todo, amigos, diría Box Bunny. Muchas gracias.